tristes en general también. Sí, siempre tristes, Siempre eso diría triste, yo. Alejandra. Casi siempre hermosas, pero siempre tristes. Hay gente que denota tristeza. Exuda tristeza la Lo que es poesía de bueno, ¿no? Pizarnik. Lo que es bueno. Cada palabra de Alejandra Pizarnik denota una tristeza, un carácter gris. Pero bueno, nada. Bueno, ¿Qué? tenemos, finalmente llegó el momento, uno de los mejores momentos de nuestro programa, sino el mejor. ¿Cuál es? No tenemos Porque, mejor momento nosotros. nuestro momento, este momento es el mejor porque quizás no somos nosotros los que lo hacemos, sino el invitado. Tenemos entrevista. No, menos mal. Qué malo es el programa que estamos haciendo, le digo la verdad. De todos modos destaca en esta radio. La radio es pésima. Nosotros apenas Pésima. malos, tenemos un lugar medianamente presentable. Bueno, ¿a quién Bueno, vamos a entrevistar hoy? Porque no tengo idea. ¿Cómo que no? Si lo hemos anticipado Pero ya al me olvidé, comienzo. eso fue como a las 6 de la tarde. ¿Cómo? A las 6 de la tarde. Bueno, son las 7:15. ¿Qué le pasa? Tengo Chiarelli? 47 años. Y bueno, pero tampoco es para tanto. Bueno, como les decía, al principio del programa, nuestro invitado del día de hoy es Gonzalo Álvarez. Él es abogado y además presidente de UDEVA. Sí, da clases en la Facultad de Derecho, ahí en la UBA. Derecho, creo que también en la Facultad de Psicología, si no me equivoco. Ahora le vamos a preguntar un poquito más. Vamos a ver si lo tenemos al aire. Gonzalo, ¿estás por ahí? Sí, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Gracias, Gonzalo, gracias. Muchas A gracias ustedes. por el tiempo, por la deferencia. Lo invitamos y enseguida dijo que sí, Gonzalo, así que muchas gracias. Cuánta responsabilidad, que este es el mejor momento del programa y me lo hicieron fácil. No, lo que pasa es que el piso es prácticamente un sótano, de modo tal que puedes hacer cualquier cosa y lo vas a mejorar. Quédate tranquilo. Bueno, Gonzalo es presidente de UDEVA y la primera pregunta es, bueno, ¿qué significa editar un libro? UDEVA, en definitiva, ¿qué es UDEVA? Primero nos gustaría que nos cuentes qué es UDEVA y luego la primera pregunta que aparece es, ¿qué es editar un libro? UDEVA es la editorial de la Universitaria de Buenos Aires, que es la editorial de la UBA, ¿no? de la universidad. Así que es una editorial universitaria, es una de las editoriales universitarias de más trayectoria en el país y bueno, eso es UDEVA. Y respecto a la, bueno, igual si quieren después conversamos un poquito más de UDEVA, pero yendo a la pregunta sobre qué es editar un libro, bueno, en principio es hacer de un original una obra que pueda llegar a un lector, ¿no? Todo el trabajo con el autor de ese original a punto de que pueda haber un libro que llegue a un lector. Eso implica varias etapas editoriales, desde el trabajo del editor con el autor, el trabajo sobre el manuscrito, el trabajo de corrección sobre ese manuscrito, después todo el trabajo de producción, el diseño, el diseño de una tapa, y una vez que el libro está luego para imprimir, la impresión del libro, y después de eso toda la faz de la comercial, digamos, de la puesta a disposición del libro en diversidad de cadenas para que efectivamente le llegue a los lectores. Y eso es básicamente la tarea de editar un libro. De editar un libro, no de editar libros, ¿no? Porque editar libros es hacer muchas veces eso de a uno, pero es a la vez mucho más, porque es construir un catálogo, es decir, bueno, edito estos libros, no edito estos otros. O sea, en la tarea editorial hay una tarea de curaduría, ¿no? De seleccionar, de armar un catálogo, y eso es, en definitiva, el principal aporte del editor. Te hago una pregunta, Gonzalo, en relación a esto último que estás diciendo. Justamente me preguntaba, este trabajo de curaduría tiene que ver un poco con la identidad de cada editorial, ¿no? Y UDEVA tiene una identidad que se ha ido construyendo, bueno, a lo largo de toda su historia, y lo que te quería preguntar es, bueno, ¿qué criterios definen en la actualidad? ¿Cómo? ¿Quién definen estos criterios y cuáles son para determinar qué publicar y qué no en UDEVA? Bien, UDEVA es una editorial de una universidad pública, ¿no? Este es el primer dato importante. Es una sociedad comercial, es una sociedad de economía mixta, cuya propietario es la Universidad de Buenos Aires. Eso define mucho de la respuesta a esa pregunta que vos me hacés.
los criterios, digamos, las decisiones editoriales las toma el directorio de UDEVA, que está integrado, que es designado por la universidad y que está integrado por profesores prácticamente de todas las facultades, ¿no? Con lo cual los criterios para tomar decisiones editoriales están muy cruzados por las miradas y las digamos, las miradas disciplinarias, me refiero, ¿no? El proceso es un proceso que tiene básicamente dos etapas: una etapa de criterios editoriales, si tal original se ajusta al plan editorial en curso, cómo se relaciona con el catálogo de la propia editorial, cómo, bueno, en fin, una mirada editorial que usualmente la aporta un informe que hace un editor. Sobre esa base se toma una primera decisión por parte del comité editorial, del directorio, y si se decide avanzar con ese proyecto, con ese original, usualmente el libro va a una lectura ciega, un proceso de referato, que está a cargo ya no de un especialista en edición, sino de un especialista en la disciplina de la que el libro trata, ¿no? La medicina, el derecho, lo que fuera. Entonces ahí ya es un informe ciego, quien lee el libro no sabe quién lo escribió, el que escribió el libro no sabe quién se lo leyó y emitió el informe, pero es un informe que tiene que ver con, bueno, el libro se ajusta al estado del arte de la disciplina, está bien fundado, más allá de lo que sea la opinión del lector respecto a los puntos de vista del autor, ¿no? Que no es lo importante, pero sí que se ajuste al canon de esa disciplina. Y bueno, y sobre esa base se toma la decisión y se avanza el proceso de edición que comentaba como respuesta a la primera pregunta. Eso vinculado al procedimiento técnico, si querés. Ahora, ¿qué lleva a que UDEVA edite un libro? ¿Cuáles son las características del fondo editorial de UDEVA? Bueno, eso es otra respuesta, ¿no? Una pregunta. Nosotros a veces jugamos con algunas ideas literarias y con algunos textos de Borges sobre todo. Y en un texto cortito, El culto de los libros, él cuenta que Cervantes leía hasta los papeles que encontraba tirados y habla del libro como un objeto sagrado, que es una idea más o menos instalada en algunos círculos. Digo, yo formo parte de esos círculos, por tanto no es muy exclusivo. Digo, ver en el libro un objeto sagrado. Bueno, muy lindo todo esto, hermoso cuando uno lee algo así, no necesariamente de Borges, uno se siente parte de vaya uno a saber qué, pero se siente con algún aire de superioridad por considerar el libro un objeto sagrado. Ahora, ¿es posible esta belleza en ese micromundo, incluso en el de UDEVA, incluso en la editorial de una universidad? Digo, ¿no es el libro una mercancía más? Y si lo es, si está bien que así sea. Es muy buena la pregunta, Emiliano. Mira, me gusta, o reservo en tal caso esa caracterización del libro como algo sagrado para las ideas que el libro contiene. Ahora, hay que profanar eso, hay que llegar a la mayor cantidad de lectores posibles, hay que hacer de eso algo de acceso lo más abierto posible. Desde esa perspectiva creo que no se profana ese objeto sagrado, sino que al contrario, una masiva distribución, generar las condiciones para que el libro sea distribuido masivamente, creo que al contrario, es la esencia del propio libro, ¿no? De poner esas ideas en un soporte que le permita a esas ideas trascender el ámbito inmediato de quien las pensó, de quien las ideó, de quien las escribió. Así que desde esa perspectiva creo que no hay una profanación, al contrario, es cumplir la sagrada misión de que el libro llegue a una multitud, a una multiplicidad de lectores. Ahora, si la respuesta, digamos, si la inquietud es acerca de editar libros sin valor, y bueno, eso primero es muy difícil de evaluar qué libros tienen valor y cuáles no, y respecto a quiénes o para quiénes. Pero es cierto que en la actualidad hay una enorme producción de títulos. Para que te des una idea, en la Argentina nomás hay más de 28.000, 29.000 novedades al año que se editan, y es muy probable que muchos de esos libros nunca encuentren un lector, y muchos de esos libros estén hechos para ver si entusiasman a algún lector, y si no lo entusiasman rápidamente son dejados de lado, en un criterio muy de
muy de la idea del consumo masivo de títulos, y eso sí no le hace bien al proceso editorial, pero es una característica bastante extendida en la actualidad. Te hago una pregunta en relación a esto que decías de la importancia de llegar a la mayor cantidad de lectores posibles, y pensaba en la introducción de las nuevas tecnologías y de la aparición del libro digital. Digamos, ¿qué impacto tuvo la aparición de los libros digitales, particularmente en Eudeva, y si hay alguna diferencia con respecto al resto del mercado? Bueno, buenísima la Perdón, pregunta ¿hubiese también, porque escrito Borges aquello del libro es un objeto sagrado en este mundo? Se le hubiese complicado, ¿no? Nada, una pavada suelta, ¿no? Pero parece que el libro, la idea de objeto requiere de una cosa que la desmaterialización dificulta. Pero bueno, nada, una pavada que se me ocurrió mientras... Sí, tal cual. Mira, el impacto de las nuevas tecnologías en el sector del libro, bueno, no, al igual que en muchas otras dimensiones de nuestra vida actual, es enorme. Hace unos años igual muchos gurúes y muchas personas que les gusta ser disruptivas con sus ideas y demás, se auguraban quizás el fin del libro como lo conocíamos, y hoy no estamos en un escenario así hoy, ni pensamos que esto vaya a ocurrir próximamente. Ahora, el impacto de las nuevas tecnologías sin duda ha sido muy importante. El libro digital, por ejemplo, es una de ellas, y otras tecnologías que han cruzado todos los segmentos de la producción editorial, no solo la producción del libro en vez de impreso en un formato digital, sino las propias etapas previas de producción del libro, ¿no? Eso ha cambiado muchísimo la industria como se conocía y como se la conoce ahora, e incluso para los libros impresos. Hoy es muy común poder imprimir un libro de a uno, ¿no? Antes los libros se imprimían de a miles. El costo de producción era, digamos, las posibilidades de producir pocos ejemplares eran por el costo era imposible. Ahora se puede imprimir un libro de a uno, con lo cual los libros pueden no agotarse nunca, digamos, para pensar un poco en ese concepto del libro agotado, ¿no? Una edición agotada. Entonces, bueno, ahí irrumpe el libro en formato digital. Hoy, por ejemplo, en la Argentina, el libro en formato digital es un número bastante importante en términos de estas 29.000 novedades. Sobre todo lo ha sido en el último año, ¿no? En el año de pandemia ha tenido un impacto muy grande, para que te des una idea, el año pasado 1/3 de las novedades editoriales en Argentina correspondieron a libros en formato digital. Ahora, antes de esto, en 2019, era sensiblemente inferior, un 15%, más o menos. O sea, la pandemia prácticamente duplicó. Exactamente. De 2019 a 2020 se duplicó la cantidad de libros en formato digital que se editan. Ahora, los hábitos de lectura en formato digital en nuestro país todavía siguen siendo muy bajos. La gente en general ¿Bajos en relación al mundo o en relación a la región? En relación al mundo, te diría. En relación a los mercados donde ha irrumpido con mucha presencia grandes agregadores y distribuidores de contenidos digitales. Me refiero a Amazon, a Google y a otros grandes agregadores digitales que, de la mano de generar acceso muy económico a e-readers, a lectores de libros digitales, han promovido el acceso a la lectura en formato digital. Igual en esos mercados, en general la lectura en formato digital no supera el 25 al 30%. Sigue siendo el libro en formato papel el principal vía, digamos, el principal soporte mediante el cual los lectores se acercan a los contenidos. Disculpame una cosa, Gonzalo, cuando entiendo que quizás sea difícil de contestar, cuando vos me decís desde el 2019 hasta hoy, más que se duplicó, juego con los números 15 y 1/3, 33, ¿eso tiene que ver con la pandemia o es la propia dinámica del negocio la que ha llevado a duplicar? No, está muy buena la pregunta, Milano. Mira, la respuesta es claramente la primera opción, ¿no? La que produjo ese cambio sustantivo es la pandemia.
se ve en general, yo te lo puedo decir aparte en la experiencia particular de Udeva, nosotros editamos libros digitales. Udeva es pionera en la edición. Udeva es una editorial universitaria y nosotros concebimos que una editorial universitaria tiene que ser innovadora, porque la universidad debe ser innovadora, debe poner todos los objetos de estudio, en este caso la edición, en discusión. Entonces, una editorial universitaria por definición debe ser innovadora. Entonces, ya hace más de 10 años, casi 11 años, tenemos un proyecto de edición digital, digamos, de explorar las nuevas tecnologías en el campo editorial, y estamos editando las novedades en formato papel, también en formato digital desde el año 2010. Y lanzamos nuestro propio e-reader en el año 2015, que es el Boris, en homenaje a Boris Spivakov, el primer gerente general de Udeva, un editor mítico que tiene la Argentina. Y sacamos nuestra primera experiencia de un lector, digamos, de un e-reader. El impacto en nuestra editorial también fue enorme durante el año pasado. Lo que ha aumentado la demanda en formato digital es, para que te des una idea, nosotros comercializamos aproximadamente entre 1.500 y 1.700 ejemplares en formato digital antes de eso, y se disparó enormemente a más de 4.000 o 5.000 ejemplares en formato digital el año pasado, y mucho más este año en lo que va del año, con lo cual el resultado va a ser enorme. ¿Dónde están los consumos en formato digital? Bueno, básicamente en el caso de Udeva, en libros de texto, libros para la enseñanza, en la necesidad de muchos estudiantes de acceder a los materiales en formato digital cuando la educación se hizo virtual, y en una decisión de la editorial de acompañar esos libros en formato digital con precios muy accesibles, ¿no? Porque para nosotros también las nuevas tecnologías son una manera de cumplir viejos objetivos de la editorial, que es que los libros sean muy accesibles, como el propio Boris Spivakov lo hizo en la década del 50 y 60, de que los libros estén al precio de un kilo de pan. Bueno, nosotros intentamos que las nuevas tecnologías también nos permitan, digamos, honrar ese legado. Ha abaratado notablemente la edición de un libro, la nueva tecnología. Te diría que ahora sí, pero no lo fue al inicio. Nosotros hace 10 años, cuando arrancamos con esto, el mercado era un mercado del libro en formato digital, tenía precios muy parecidos al libro en formato papel, un poco más baratos. Nos pareció un despropósito, porque los costos de impresión son un porcentaje sustantivo del costo final de un libro, y aquí no están los costos de impresión. Sí subsisten muchos otros costos en la producción, pero no el del papel y de la impresión. Y sin embargo, la respuesta inicial del sector editorial fue mantener los precios parecidos al libro en papel, porque bueno, había un temor bastante importante por parte de los editores de que se afectara el modelo de negocios que conocían y pudiera esto provocar la quiebra de muchos editores. Con el tiempo esto fue cambiando, y hoy te diría que sí, que el precio es como mínimo la mitad el precio en formato papel, pero en muchos casos incluso mucho más barato. El margen de ganancia es mayor, porque uno ve que aparecen editoriales, algunas que editan libros bellísimos, el texto y bellísimamente editado, y uno dice, ¿por qué no? Porque es una actividad que si yo fuese millonario tendría una editorial, porque y digo, me da prestigio, más no plata, claramente, esa es mi idea. Entonces, más allá de esta frivolidad, ¿qué pasa que aparecen tantas, o al menos yo veo que aparecen muchas editoriales en un mercado que considero no muy rentable? Pero no le estoy preguntando desde la más absoluta ignorancia, a partir de sensación. Entonces, no, pero coincido con el enfoque. Creo que está muy bien pensar, aún en el segmento más comercial del campo editorial, que hay muchas otras inversiones en otros rubros de la economía que son mucho más redituables y menos riesgosas que invertir un capital en el sector editorial. Entonces está claro, el que invierte en términos de obtener de esa inversión una rentabilidad, cuando lo hace en el campo editorial tienen miras seguramente otros objetivos. Y la idea del prestigio, la idea del capital simbólico construido en torno a una empresa editorial, sin duda es la explicación.
hay diversas editoriales que tienen por detrás grupos inversores que cuando uno ve el sentido de esa inversión está claro que no es la rentabilidad, o al menos no es la más importante, sino la construcción de capital simbólico, incidir en un campo de la construcción de sentido, por ejemplo, etcétera. Ahora, a la vez también es enormemente motivador que haya muchos editores independientes, que la edición independiente no se resiente en términos de iniciativa a los escenarios de crisis, ¿no? Creo que en el último año y medio se han iniciado enorme cantidad de proyectos editoriales, de proyectos libreros, y uno dice, ¿qué lleva, ¿no? A alguien que no tiene una perspectiva digamos, de construcción de un negocio, arriesgar un pequeño capital, arriesgar de tiempo, arriesgar en un proyecto editorial? Y bueno, sin dudas es un campo de construcción de capital simbólico, y aparte en muchos casos de enorme aprecio y afecto por la actividad de la edición, la actividad del librero, todos los eslabones del mercado editorial son sumamente estimulantes para muchos editores o libreros independientes. Gonzalo, quería hacerte una pregunta, quizás entro en un terreno un poco más personal, pero me preguntaba, ¿qué fue lo que te llevó a sumergirte en este universo tan singular que es el del mundo editorial y concretamente de una editorial tan singular como es Eudeva? Bueno, para responderte eso personal, recurro a la respuesta a la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo se toman decisiones, o la segunda, cómo se toman decisiones en Eudeva? Eudeva la conduce un conjunto de profesores de la universidad, y a mí me convocaron en el 2010 como profesor de la universidad. Yo no tenía una trayectoria, un conocimiento del sector editorial, como usualmente no lo tenemos todos aquellos que integramos el directorio de Eudeva. Eudeva, aparte de profesores que integran su directorio, tiene un staff profesional, un gerente general, editores, correctores y demás, que eso es un staff profesional muy formado, con estabilidad y con muchos años en el sector. Entonces, en general, nosotros quienes integramos el directorio somos profesores. Nuestro aporte y nuestra mirada a las decisiones es la mirada que puede acercar a un profesor de la universidad. Y bueno, hace 11 años que estoy a cargo de la presidencia de la editorial, y en ese interín, bueno, también uno aprende, ¿no? Y se va especializando en el campo editorial más allá del aporte disciplinar, y bueno, la verdad que es un mundo fascinante, atrapa, es realmente, aparte a mí me permitió conocer. Yo creía que conocía muy bien a la universidad, en la que estoy hace 40 años, cuando con 13 años ingresé al Colegio Nacional de Buenos Aires. Y la verdad que la perspectiva que me devolvió de la Universidad de Buenos Aires, la editorial, es una perspectiva totalmente distinta, porque me permitió conocer, por ejemplo, cuáles son las preocupaciones, cuáles son los temas que discuten, de qué forma lo discuten y con qué vocabulario hablan las distintas disciplinas, los distintos profesores, las distintas facultades. Uno piensa que conoce la universidad cuando conoce su facultad, cuando conoce el universo de su disciplina, y la verdad que uno desconoce enormemente el conjunto de la universidad. Ni siquiera el hecho de haber sido consejero superior de la universidad, que es uno de los máximos órganos de gobierno de la universidad, donde uno tiene cierta perspectiva del conjunto de la institución, me permitió meterme tanto en la vida cotidiana de las facultades como me lo permitió hacer la editorial de la universidad, ¿no? Leyendo los manuscritos que presentan profesores de tan diversas disciplinas. Así que es una tarea realmente muy, muy motivante y muy estimulante. Gonzalo, te hago una pregunta que es volver sobre algo que ya te pregunté en algún sentido, ¿no? ¿Qué pasa que hay tantas editoriales en un mercado poco rentable, la idea de prestigio, vos hablabas del capital simbólico, y mientras yo preguntaba, me iba dando cuenta de que no terminaba de cerrarme eso que yo decía, pero bueno, no dejé de hacerte la pregunta, y que por suerte vos tuviste la gentileza de orientar mi pregunta hacia algún lugar aceptable. ¿Qué quiero decir?
Hoy el mundo es un lugar quizá mercantilizado como nunca. Hay un tipo que se llama Sandel, que hoy es casi una celebrity, que alude a eso, ¿no? El mercado ingresando en esferas que no debería ingresar, aun cuando uno dé por buena el sistema capitalista, ¿no? Él cuenta, incluso un papá que le paga a un chico para que lea, ¿no? Que tiene buenas intenciones el padre, ¿no? Pero hasta en ese escenario ingresa el dinero. Entonces cuando vos hablas vuelvo con la idea de, no, lo que tiene prestigio hoy es tener dinero, todo lo demás es mentira. Vos me dirás, entre los muy ricos, bueno, puede aparecer este elemento de diferenciación. ¿Qué hago? Me pongo una editorial. Pero la pregunta en definitiva va, ¿cómo vos tenés testeado, escuchaste? ¿Hay algo que te permita darle más fuerza que esto que tengo yo, la sensación de es un lugar de prestigio, se busca el capital simbólico, no sé, encontraste algún grupo inversor detrás de una editorial que busque eso, tenés más evidencia porque se me vino a la cabeza esto, digo, no, si lo único que importa verdaderamente, el mundo te lo dice todos los días, es el dinero. ¿Se entiende más o menos las No, ideas está clarísimo y de alguna forma inicié esa respuesta en la intervención anterior, ¿no? Yo no tengo dudas que aún en la versión, en el perfil más comercial, una intervención en el campo editorial no se puede explicar si no es desde la idea de la construcción de capital simbólico. Insisto, aún desde el polo más comercial del campo. Digo, porque hay muchos otros rubros de la inversión que generan más rentabilidad con menos riesgo. No lo puede explicar eso. No lo puedo explicar en la actualidad, no lo puedo explicar en el pasado. Así que la respuesta es, sin duda, es esa que te daba hace unos minutos, ¿no? Creo que la construcción de capital simbólico, la intervención en la construcción de sentido, el vínculo con los intelectuales, en fin, creo que hay ahí una sinergia, una dinámica que explican aún en el polo más comercial del campo editorial decisiones de involucrarse en este mundo, ¿no? En el mundo de la edición. Te hago yo una última pregunta y después ya lo dejo a Emiliano y te dejamos, te liberamos. Pensaba, vos hablabas de la importancia de la innovación, sobre todo en una editorial universitaria y todo el trabajo que han venido haciendo, bueno, en los últimos años. Te quería preguntar qué novedades se vienen quizás o qué cosas tienen pensado como editorial para los próximos años. Bueno, la editorial de la Universidad de Buenos Aires tiene un catálogo, ha sido uno de los puntos más destacados de UDEVA, ¿no? Ha construido, y lo que, digamos, por lo que es reconocida como editorial universitaria, ha logrado construir un catálogo bastante atípico para lo que era la década del 50, la edición universitaria, la edición académica, sí. Cubriendo un espacio muy asociado a la idea que tenía la gestión de Riccieri Frondizi como rector de la universidad, de que la universidad tenía que salir puertas afuera, su concepto de la extensión universitaria, su concepto sí. reformista, ¿no? De la reforma universitaria vinculada a la extensión universitaria. Entonces, desde esa concepción se construyó UDEVA como un proyecto de extensión universitaria de la propia universidad y le imprimió al catálogo la editorial ya a partir del 58 un perfil bastante atípico, ¿no? Popularizó libros que hasta ese momento estaban, digamos, destinados a un público académico, se dedicó a la divulgación de ciencias, se dedicó a la divulgación del canon literario argentino, se dedicó a que estos libros que usualmente estaban pensados para un público críptico, un público pequeño, llegaran a públicos masivos, a través de una muy innovadora gestión comercial, donde la idea de que los libros se distribuyeran en lugares un poco extraños para un libro académico, como un kiosco de revistas o de diarios, a precios muy accesibles, en colecciones, vinculando diversas manifestaciones del arte, porque el libro impreso se lo acompañaba con ilustraciones de artistas plásticos muy destacados. Ustedes recordarán, por ejemplo, el Martín Fierro con las ilustraciones de Castañino, toda la colección de Siglo y Medio con sus ilustraciones de tapa, con los
principales artistas plásticos argentinos de la época. Entonces, una idea muy innovadora para una editorial académica, y ese es el sello con el cual nosotros tomamos, ese es el criterio y el sello característico de UDEVA con el cual se toman decisiones editoriales hoy, ¿no? Básicamente estamos editando unas 100 novedades al año, más unas 50 reimpresiones. Hemos intentado que la pandemia y toda la retracción del mercado editorial de los últimos tiempos no nos afectara este proceso editorial, estas decisiones editoriales. Hemos utilizado mucho las nuevas tecnologías para intentar mitigar estos problemas de retraimiento del sector, por ejemplo, esto que les comentaba de la impresión bajo demanda. Sí. Hoy uno puede comprar un libro de UDEVA en la página de UDEVA, impreso, pero el libro en realidad nunca estuvo impreso, o sea, va a estar impreso una vez que uno lo compra y en 72 horas uno lo tiene en su domicilio, ¿no? Entonces, esto también permite, sin una inmovilización de capital, tener libros que no se agotan. Claro. Y bueno, eso es un poco los criterios, con esta idea de un catálogo ecléctico, donde no solo se editan el resultado de las investigaciones científicas, no solo se traducen libros valiosos para las disciplinas editados en otros países, no solo se editan libros para la enseñanza de las disciplinas en las distintas facultades, sino que también tenemos colecciones muy interesantes y muy valiosas para la divulgación de ciencias en jóvenes, la divulgación de ciencias en maestros y profesores, la divulgación de ciencias en niños, una colección muy linda que tenemos que se llama Querés Saber, que es para niños de primaria, con libros ilustrados. Hemos empezado hace ya casi más de 5 años a editar literatura infantil, poniendo en valor una vieja colección de Boris Spivakov en el CEAI, que son los cuentos del Chiribitil, más nuevas ediciones de cuentos del Chiribitil. En definitiva, bueno, cuando se cumplió el bicentenario, en 2010, lanzamos la colección de los 2 siglos, poniendo en valor el canon literario argentino y editando autores del canon del siglo XIX y del siglo XX. En definitiva, abarcando una amplia gama de públicos lectores, pero siempre intentando de cubrir espacios vacantes, no interfiriendo en la labor de los editores independientes, de los pequeños editores que con mucho esfuerzo, con mucha dedicación construyen sus catálogos. La idea que UDEVA no interfiera en eso. Si hay un editor independiente que está ahí ocupando un lugar, está muy bien, y la editorial de la Universidad de Buenos Aires no tiene que hacer nada para complicarle ese espacio, sino todo lo contrario. Hay muchos lugares vacantes, hay muchos lugares donde la universidad tiene que estar presente, y eso es lo que intentamos identificar al momento de tomar una decisión editorial. Gonzalo, te despedimos, ya estamos en hora. Fue un gustazo, muchísimas te agradecemos el tiempo, la deferencia de habernos atendido, la generosidad. Quedan pendientes alguna pregunta relativa al mercado editorial, pero creo que la entrevista fue buena. Desgraciadamente no podemos atribuirnos ningún mérito, agotaste prácticamente. Bueno, confirmamos que efectivamente es el mejor momento, a pesar nuestro, y gracias al entrevistado. Bueno, en este caso... No, gracias a ustedes. Y la verdad que les agradezco la posibilidad de hablar de libros en días tan complicados para nuestro país y para todos nosotros, así que es un enorme placer de poder destinar un rato a pensar estos temas, que son en definitiva los temas importantes, ¿no? Un gustazo, gracias mil. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Adiós. Y estábamos con Gonzalo Álvarez, presidente de UDEVA.